¿quién está haciendo esta música? Y yo le dije, quizá el público de esta música no existe todavía. Entonces tu compromiso es con la música, la diosa, la belleza, ¿no? Siempre intento tener algo que guarde la casa. Si no es el ritmo, en la melodía, raíces, para que crezca. Al principio me resultaba todo muy familiar y muy fácil. Buenas flamencos y flamencas de punta a punta. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sección de entrevistas Detrás del Arte. En el día de hoy nos visita un artista multifacético. Es cantador y saxofonista, tradicional e innovador. Maneja tanto los palos del flamenco como los estándares de jazz. Es compositor y a la vez intérprete. Para mí es uno de los grandes artistas que hace tiempo ha dado la música. Tuve la suerte hace pocos días de tocar con él y acompañarlo y pude percibir y disfrutar de su increíble musicalidad y sensibilidad. De Cádiz, San Fernando, único en su especie, Antonio Lizana. Yo no me quejo de mi estrella, doy todo lo que pido logro. Yo no me quejo de mi estrella, que yo no bienvenido, Antonio Lizana, querido. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de que estés conmigo y también con esta comunidad que va creciendo día a día. Así que te voy a hacer 3 preguntas disparadoras para conocer de tu vida, de tu música y de tu arte. Okay. Y te quería hacer un pedido para despedirnos, que no lo he hecho nunca en el canal, que sería terminar esta entrevista, que me cantes un poquito, me toques un poquito y te puedo acompañar, si te parece. ¿Cómo lo ves? ¿Vamos a hacer algo? ¿No? Vámonos. Venga. ¿Cómo es tu primer acercamiento con la música? Vale, pues lo recuerdo claramente. Yo siempre digo que yo era como un niño normal, hasta que un día, con 8 años, mi padre tuvo la genial idea de ponerme un vinilo, porque él era un melómano y coleccionista de vinilos, sobre todo de rock sinfónico, también algo de flamenco, pero había mucho rock and roll de los años 70, y me puso uno de estos vinilos, que el caso concreto fue Deep Purple, Made in Japan, pero eso yo nunca había escuchado nada parecido. Encima lo escuché mi padre tenía como un bar, una discoteca, me lo puso allí en el equipo del bar, el local vacío, solo él y yo, que estábamos allí haciendo cositas, y entonces yo me acuerdo que ese momento fue como si un calambre me recorriera el cuerpo, y ya desde ese momento ya no quería juguetes, ya no quería nada, ya solo quería instrumentos musicales, y me volví loco escuchando toda esta música. Me grababa mis recopilatorios en cinta de cassette y todo el día con los cascos. ¿Y qué se te dio por el instrumento que elegiste, el saxo, que es un instrumento particular, ¿no? Digo, también pensando en tu tierra, en Cádiz, que capaz que lo más común es la guitarra, sí. O no sé, el cante. Sí, fue algo aleatorio, porque en aquel momento, como te digo, el arranque fue con discos más de rock and roll y eso, todavía no había entrado tanto el flamenco en mi vida. Claro. Entonces, en aquel primer momento yo quería tocar la guitarra eléctrica. Entonces, mi primer deseo fue pedirle a mis padres una guitarra eléctrica. Y mi madre, muy astuta, me dijo, bueno, te compramos un instrumento, pero tienes que ir al conservatorio a que te enseñe. Y dije, bueno, vale. Entonces fuimos al conservatorio y de los instrumentos que había guitarra clásica, que en aquel momento no me llamaba la atención, el piano, mi madre se pensaba que había que comprar un piano de cola desde el primer momento, pues tampoco lo barajamos, y ya después estaban los vientos, lo que había, estaba el clarinete, estaba la trompeta y el saxo. Y yo entonces, el único que había escuchado de estos instrumentos en una banda de rock y todo esto, era el saxo. Y por ahí dije, bueno, el saxo me va a servir. Así empieza la historia. Y después tu acercamiento, entonces empieza más del rock, de tu interés por esa música,
Y después, ¿cómo se te da lo del flamenco? Porque en tus discos y en tu identidad está súper presente lo del flamenco y lo tradicional también, ¿no? Claro, o sea, aunque yo me enamoré del rock and roll primero, estoy en un ambiente que es muy flamenco, ¿no? Camarón es omnipresente, es una cosa que sin tú darte cuenta estás familiarizado con la mayoría del repertorio de Camarón, porque mi padre también en esos vinilos estaba toda la música de Camarón, ¿no? Entonces lo que se dio fue que yo cuando tenía 13, 14 años, mi círculo de amigos cambia. De esto de que cuando eres jovencito y tal, y de repente, pues bueno, uno tocaba en una academia de baile, nos hicimos coleguitas, con 14 años, que sonaba mucho la música de Paco de Lucía, donde ya aparecía Jorge Pardo, que ya había un viento. Por ahí ellos me dijeron, oye Antonio, ¿tú no crees que tú con el saxo podrías hacer lo que aquí suena con flauta? Y yo dije, yo creo que sí. Y entonces ya ahí fue la primera vez que me acerqué con el saxo, que era el instrumento que yo tocaba, y ya me metí en una academia de baile. Entonces ya, y aquí viene la gracia del asunto, no es que a mí desde el principio me resultaba todo muy familiar y muy fácil. ¿Sabes? Que esto que te digo que yo ya lo tenía en el ambiente. Claro. Porque era como, Antonio, ¿puedes hacer la melodía de voz que hace aquí el cantador? Y la hacía. Y puedes hacer la falseta de guitarra esta, y de cómo. Y me buscaba la manera para hacerla. Como que todavía yo en aquel momento no entendía tanto de palos flamencos y tal, pero lo pillaba así. Claro. Y ya fue en el curso de un par de años que como que se corrió la voz y empecé a tocar con un montón de academias de baile y de cantadores locales que me llamaban, porque claro, hacía la falseta de la guitarra pero con más power, ¿no? Con un saxo. Ay, como el árbol da su fruto, el aroma lo dan las flores. Ay, como el árbol da su fruto, mi corazón yo te lo entrego, ay, sin pero ni condiciones. Y también, desde un primer momento, como gracia, ya me empezaban a sacar para el fin de fiesta para que me cantaran una letrita, o que me cantaran una letrita por alegría, como que vino así como natural, ¿no? Desde el ambiente. Increíble, y aparte que empezaste por donde hay que empezar, ¿no? Como dicen los maestros, por el acompañamiento al cante y el baile. Entonces, también eso se escucha mucho en tu música, ¿no? Hay como una raíz muy, muy potente. Soy muy, muy agradecido a haber tenido ese comienzo, porque después ya he hecho colaboraciones con bailadores y eso, pero ya desde otro punto. Claro. Pero el hecho de llevarte ahí las horas y las horas entendiendo los pases de las bailadoras, ¿no? Y aprendértelo con ellas, el código de los cantadores con el baile. Todo eso es como imprescindible, ¿no? Para tener un entendimiento más o menos de todos los oficios, ¿no? Que tenemos en el flamenco, ¿no? Claro. Para tener un entendimiento de lo que es el baile, el cante, la guitarra. Antonio, a mí me gusta mucho investigar, me imagino que te pasa lo mismo, de referentes, o gente que uno admira, y ver documentales, leer. Una vez vi una entrevista de Sabicas que decía que quizás Paco de Lucía haya evolucionado excesivamente la guitarra, estos encuentros que ha tenido con músicos de otros estilos. Se lo he afeado. Se lo ha afeado hasta el motivo de tener que levantarme en el teatro, no cuando estaba tocando, porque eso no lo hago yo, pero sí en el descanso y marcharme. Él lo sabe, a esto se va, yo sé que no le gusta. Y se lo he dicho, digo, si no te hace falta, hijo de mi alma, si la gente sabe, tú no me ves a mí tocando por soledad y por siguirías al público, la gente de pie. ¿Para qué vas a tocar esas cosas que tocas con el pito y con el... ¿A son de qué? ¿Para qué? Si el flamenco lo tocas muy bien. Bueno, maestro, es que más dinero. Digo, no, hombre, no, más dinero no, hombre. Te van a dar lo que pidas. Entonces la pregunta era, ¿cómo repercute en tu persona, siendo que en tu música suena lo tradicional, pero también hay un montón de otros elementos, otros conceptos que quizás al típico flamenco, al típico, como dicen, purista o al típico tradicionalista no le cae tan bien? ¿Te afecta? No me afecta mucho. No me afecta mucho porque llevamos toda la vida en esto
Y uno tiene que tener también el periodo necesario que todo músico tiene, ¿no? de aprendizaje y de prueba, ¿sabes? Entonces no me afecta mucho que a una persona, porque yo lo que digo siempre cuando la gente critica algo, ¿no? Es como, estás criticando una foto de un momento de algo que realmente está en movimiento. ¿Sabes qué te digo? Yo sé en la búsqueda en la que estoy. Igual tú me ves en un concierto y ese día, por el sitio en el que estás sentado, el sonido, o porque yo vengo con la garganta un poquito tocadita del día anterior, o no sé qué, pues a ti ese día no te llega o no te pellizco. No podemos variar toda la dirección que estamos tomando por la impresión que a una persona le llega en un momento. Yo soy consciente de dónde vengo y a dónde quiero ir, ¿sabes? Entonces, bueno, si hay gente de cuya opinión me fío, que me da un comentario, pues probablemente me sirva, ¿sabes? Si, por ejemplo, si viene un cantador que me gusta mucho y viene y me dice algo del cante, me hace algún comentario, pues bueno, yo también tengo mi gusto como cantador, pero bueno, lo escucho y quizás tiene razón, quizás me da una idea de cómo rebuscarme de una manera diferente. O sea, cuando son gente que su opinión te importa, pues tal, pero yo creo que uno como artista es su mayor profesor, ¿no? O sea, yo me refiero, yo me grabo y yo sé cuando una cosa está linda y cuando no está todavía. Y hay que seguir trabajándola. Hay que tener una relación personal con la música. Después, todas las personitas que nos vienen a la cabeza, no convivimos con ellos. Relación con la música, una relación con la belleza, con lo que está bien. Ahí, ese tiene que ser tu contacto, ¿sabes? Una relación personal con ella. No, sí, los maestros también son guías, no sé qué, pero nadie va a tener el mismo camino que tú vas a tener. Ni tu profesor, ni nada, cada uno es. Claro. Entonces tu compromiso es con la música, la diosa, la belleza, ¿no? Y te comparto algo porque creo que puede ser muy ilustrativo también. Cuando yo estaba haciendo las maquetas de mi primer disco, que ya iba en línea de empezar a cantar así como para adelante, porque antes había hecho como más música instrumental y tal, pero mi primer disco ya era como decir, bueno, los temas hay casi un 50-50, claro, para cantar y después se improvisa. Y como tenía ya mucho recorrido en grupos de flamenco y tal, y también tenía mucho recorrido en el mundo del jazz, sabía cómo manejarme para que fuera de un lado para otro. Pero bueno, al caso, tengo las primeras maquetas hechas de esto y recuerdo un comentario que me hicieron que en el momento me hizo quedarme así parado como un momento, ¿no? Porque escuchó y un amigo mío con todo su cariño me dijo, pero Antonio, ¿para quién estás haciendo esta música? Porque el que es flamenco va a echar de menos cosas flamencas y no entiende la mitad de lo que está pasando. Y los músicos de jazz van a sentir lo mismo. En unos momentos se van a conectar, pero en otros van a decir, bueno, claro, está empezando a cantar ahora, qué movida es esto, claro, bueno, claro. No sé qué. Entonces, ¿para quién está haciendo esta música? Y yo le dije, quizá el público de esta música no existe todavía. Me salió así como, ¿sabes? Pero después con el tiempo me he dado cuenta de que hay gente que viene a escuchar porque lo que le gusta es eso. Y también me ha servido, cosa que me pasa a menudo en los conciertos. Viene a un concierto, me dice, ay, qué bien, no sé cuánto. Me decía, porque a mí el jazz es que no me gustaba, pero esto que tú haces, y al revés, a mí es que el flamenco, no sé qué, no sé cuánto, pero lo que tú haces, entonces ese es el mayor piropo que me pueden hacer, porque estoy como abriéndole el mundo a unos y a otros. Sí, aparte lo estás haciendo con un conocimiento increíble de los dos, la verdad.
¿Por qué has estudiado las dos cosas? Porque quizás lo que a veces sucede es que cuando se habla de las fusiones, mucha gente se pone a fusionar algo que quizás no conoce, ¿no? Lenguajes que no domina, Claro, bueno, quizás o sea, ahí sí no tiene peso, no tiene esa verdad, vamos a decir. Es que te metes en un pantanal complicado, digamos, porque estamos hablando de tradiciones que tienen mucho peso a nivel cultural, que son repertorios muy amplios. Claro. Yo, por ejemplo, que tú me dices a mí que yo controlo el repertorio, pues no lo sé. O sea, yo te puedo decir que mi vida la tengo dedicada a esto, al 100%. Hago pocas cosas más que intentar aprender palos nuevos, cantes nuevos y aprender Estándar. cositas nuevas, recursos de la improvisación. A ver, siempre se puede saber más. Tú me dices que yo controlo, pero yo me veo como un aprendiz de todo. Pero bueno, ya el aprendiz pues llevo 25 o 30 años ligado con esto. Lo que me ha dado tiempo es lo que he hecho. Qué bueno. A veces oigo tu voz en sueño que me decía, primo, camina tú conmigo a través del tiempo, verte conmigo, fundirnos con el viento y encontrarnos con lo que siempre fuimos. Te quería preguntar, y siendo que bastante público del canal son guitarristas, te diría que la mayoría, ¿cómo es tu vínculo con este instrumento, con la guitarra? Pues, bueno, es realmente mi instrumento favorito, creo yo. Sí. En casa estoy con la guitarra en la mano todo el tiempo, mis canciones las compongo con la guitarra, los cantes los practico con la guitarra y cada vez que tengo oportunidad pues montamos una juerguita en casa para tocar y para cantar, y si no estoy cantando pues estoy con la guitarra. A ver, siempre es un instrumento que siempre ha estado ahí. Es verdad que en épocas tempranas, como te decía, me fijé más en la guitarra eléctrica, Claro. pero ya pronto después ya me cautivó sobre todo lo que es la guitarra flamenca, Claro. ¿no? De lo nuestro. Y he tenido la suerte de tocar con guitarristas muy buenos. Y gran parte de mi afán como saxofonista, sobre todo cuando me he tenido que empezar cuando uno ya se pone a estudiar, ¿no?, a esta altura de la película, y no quiero tirar de donde tiran la mayoría de los saxofonistas que estudian, ¿no? Porque al final eso te va a llevar a sonar como todo el mundo. Claro. Entonces, cuando hoy día digo ¿qué quiero estudiar? Pues normalmente me pongo a sacar cosas de guitarristas. Y entonces intento sacar recursos de la guitarra con el saxofón, y entonces una cosa que, pues claro, quiero que el saxofón suene flamenco. ¿Cómo hago que suene flamenco? Claro. O copio la voz o copio la guitarra. Claro. ¿Ah? Y ahora que me estás hablando de que componías con la guitarra, siendo que también que tenés un desarrollo impresionante de composiciones, o sea, que me comentabas anoche, en tus discos, 5 discos, la música es tu música, las letras, los arreglos también, ¿no? Entonces me intrigaba mucho saber cómo era tu proceso de composición, si es que partías de una melodía, con el saxo, con la voz, si partías de... Ahora me está diciendo que la guitarra es como un puente que... Sí, bueno, es un resumen porque también toco piano. Claro, te iba a preguntar eso. Pero bueno, cada composición viene de un sitio diferente. Así también la música suena cada vez diferente. Claro. ¿Sabes qué te digo? Claro. Entonces, es verdad que el punto de partida de muchos temas míos son palos flamencos. Por ejemplo, ¿no? Claro. Yo digo, ay, voy a hacer una bulería nueva, ¿no? Entonces hago como todo flamenco. Imagina yo que hará compás y a juguetear, a buscar ideas, no sé qué. Normalmente a mí me gusta mucho, por esto de que suene siempre de raíz, pero moderno, me gusta siempre jugar con la contraposición de dos elementos. Quiero decir con esto, si es una parte que el ritmo es estable y es muy claro, por ejemplo, hay un caballito ahí súper claro, intento hacer algo melódicamente súper abstracto. Para que, la casa ya está guardada,
el soniquete ya está. Pues ahora uso unas escalas ahí Claro. súper contemporáneas, ¿sabes? O como que me busco la vida para que suene un poquito fuera, ¿sabes? En cambio, si es una zona donde el ritmo a lo mejor estoy probando, ¿qué te digo yo? Porque este es otro punto de partida de muchas de mis composiciones. Digo, voy a practicar un tema en 7x4, o en 11x4, o en lo que sea, un compás nuevo. Y ya la clave ya te pone en un sitio que no es flamenco, ¿no? Se te va la casa, ¿no? La casa del flamenco, mi casa, Ajá. se me va. ¿Qué hago? Pongo una letra por seguirilla encima. Al revés. Al revés. O sea, siempre intento tener algo que guarde la casa. Si no es el ritmo, en la melodía, siempre hay como un elemento que para mí me lleva como el árbol. A mí me gusta mucho hablarlo con el árbol, ¿no? Raíces para que crezca. Más honda las raíces, más puede crecer. Qué bonito, ¿eh? ¿Sabes? Entonces eso, como siempre. Qué buen concepto. Y hablando de la guitarra, siguiendo con la guitarra, estos días que estaba aprendiendo tus cosas tan bonitas y estaba también escuchando tus discos, lo que hay mucha rearmonización en los acordes, no son los acordes de toda la vida, hay muchas tensiones que también tu voz da una nota que está ahí, está con muy cuidado, y pensaba qué difícil también, y también hemos hablado un poco de eso el otro día, pero para un guitarrista flamenco quizás clásico, que quizás es más bueno, toco por arriba, toco por medio, toco por taranta, pero claro, también hay guitarristas flamencos que te dan un tremendo soniquetazo, te dan mucho aire tocando, pero cómo conviven con tu música también, ¿no? Cómo en el momento de trabajar, qué criterio vas usando para contar con esos guitarristas, que también escuché que tu música tiene mucho piano también, no solo... Claro, que me di cuenta de eso también. Yo a veces compongo con la guitarra, pero después, a la hora de escribirlo, porque normalmente me lo escribo así en partitura para pasarle a todo el mundo tal, y ahí empiezo a pasarlo con el piano. Entonces lo que hago muchas veces es rearmonizarme las letras, o me rearmonizo la parte, y ahí es donde, digamos que primero está la composición, después está la parte de hacer el arreglo del tema, ¿no? Y en esta parte del arreglo es donde ya empiezo a buscar colores que no sean los típicos. Claro, ¿sabes? claro. Y aquí sí que me apoyo mucho con el piano. Claro. Esa es una forma quizás de resolver cómo hacer que suene tu música con esas complejidades, ¿no? Con eso... Sí, que no es más que... Muchas veces lo pienso, digo... sería tan lindo y le quedaría tan cerca, porque claro, a veces, como tú dices, los guitarristas clásicos que no aprenden la armonía como se entiende en el jazz o en la música contemporánea, ¿no? Con las tensiones y todo esto, pero realmente no es algo tan complejo. Claro. ¿Sabes? Digo, si estos pedazos de guitarristas se si hicieran un curso de 3 meses, claro. ¿sabes? Que no estamos hablando de algo... Es como un pequeño vocabulario, un pequeño diccionario de acordes básicos con unas tensiones, como lo que tú estás hablando, ¿no? Sí. O un menor, pero que te marca la oncena, o la novena, o un dominante, pero que tiene la oncena y la novena bemol arriba, porque lo va a dar la melodía. Es como uno que ha estudiado se da cuenta que no es para tanto, comparado con lo que ya toca. Con lo que tocan y con lo que hacen. Claro. Exactamente. Y entonces es verdad que esto me pone en una tesitura de que no puedo contar con muchos guitarristas que me encantan o que me tengo que echar 2 o 3 tardes con él aparte para ponerle las cositas. Cuando digo, sería algo tan fácil de que nada más que se miran los acordes y supiera dónde van las cosas. Bueno, pero mira, la otra vez vi una nota del Farru que decía algo parecido pero diferente, que hablaba de los guitarristas que acompañaban baile y decía, hay guitarristas que tocan increíble o para canto solo, pero el momento de... a mí no me sirve. Y los admiro, increíble, claro. Pero bueno, es que son cosas diferentes. Hay especialidades dentro de... Creo que es lo bonito también, ¿no? La música, el flamenco, que todo lo que se puede hacer, ¿no? Y por eso me parece tan importante, Antonio, personalidades como la tuya que aporta algo diferente, de mi humilde opinión,
como te refresca, es como eso, escuchar la tradición, escuchar las letras de toda la vida bien cantadas, pero también te refresca, no sé, es como, y también se aprende a escuchar diferentes colores, diferentes ideas, diferentes ritmos también, no solo los 12 tiempos y los 4. Sí que mola, es verdad que siempre esto es otro melón, ¿no? Que ya vemos si queremos abrir o no, pero es lo de ¿el flamenco está todo hecho o se está haciendo? Porque me refiero, con la flamencura podemos hacer un ritmo nuevo, quizás. O sea, podemos sacar un ole en 7. Pues a mí me intrigan esas cosas. Yo creo que sí. Desafío. Yo compongo a veces cosas como que están en 7, pero que generen como una sensación de remate y de ole. ¿Sabes? Como esto, o en 10, ¿no? En un compás así. Venga, pero que se genere una... Pues igual es una cosa que puede ir o no, o consideramos que el repertorio flamenco es lo que está hecho, que ya es un montón, Claro. y que ya hacerlo bien no da tiempo en una vida. Total. Pero me refiero, si los cantadores de principios del siglo XX hubieran tenido este punto de vista, pues nos hubiéramos quedado con lo que estaba hecho en aquel momento, ¿no? Claro. Y bueno, uno siempre, naturalmente, aprende los cantos de su tierra y después añádelo. No hace falta aprendérselo todo para hacer cosas nuevas, lo que te quiero decir, Claro. ¿no? También, de nuevo el árbol, seguí aprendiendo a hacer cantes nuevos, pero al mismo tiempo no tener complejo de decir, vamos a probar esto en este compás raro, no sé qué. Qué bueno. ¿Eh? Siempre que haya gusto, ¿no? Claro. Buscarle el gusto a la cosa. Bueno, Antonio, la verdad que estoy súper agradecido por compartir este rato tan bonito y aparte te admiro, de verdad, un montón, muchísimo. Muchas gracias, querido. Y también estará la gente súper contenta, mucha gente te conoce porque tu trabajo es conocido, no solo en España, pero bueno, mucha gente te conocerá, irá a escuchar tus discos y me alegra también por eso. Y te quería hacer un pedido para despedirnos, que no lo he hecho nunca en el canal, que sería terminar esta entrevista, que me cantes un poquito, me toques un poquito y te puedo acompañar, si te parece. ¿Cómo lo ves? ¿Vamos a hacer algo? ¿No? Vámonos. Venga. Bueno, Antonio, muchas gracias. A ti, querido, por abrirme tu ventana. Ole. ¡Vamos allá! ¡Ole! A ver qué hacemos. Ole.
Gracias, hermano. A ti, querido. Vale, gracias a todos.